Soy un triste hipopótamo que ha llegado a este mundo a básicamente sufrir, ver cómo los humanos me desprecian y me quieren sacar de aquí. Bueno, también debería agregar que yo no soy colombiano, que no debería estar en este continente y que no debería estar jodiendo la fauna y flora del lugar, pero pues la gente se deja llevar por sentimentalismos, así que prefiero que me apoyen. Así estaré vivo por más tiempo. La semana pasada fui experto en el espacio y la vida fuera del planeta. Luego, o anteriormente, habíamos sido expertos en viajes a la luna. Ahora nos convertiremos en expertos en hipopótamos. Una especie que originalmente debería estar en África. Fin del comunicado. No debería haber hipopótamos en ningún otro lado del mundo, más allá de los que puedan estar en zoológicos o reservas donde los rescataron de zoológicos, los rescataron de algún otro sitio donde no eran bien cuidados y hoy en día viven fuera de África, pero pues digamos que al cuidado de alguna institución responsable. Pero entonces, si no deberían estar en otro lugar más allá de África, ¿por qué los hay en Colombia? Empecemos por ahí. Pues es una historia bastante particular. Resulta que en los 80, Pablo Escobar trajo unos cuantos hipopótamos a su hacienda Nápoles. Ilegalmente. Sí, perdón, no debías haber escuchado ese insulto. Cuéntame qué fue lo que hizo el ilustre Pablo Escobar, trayendo hipopótamos a su finca personal a modo de zoológico. No te preocupes, no hay problema. Pues sí, básicamente eso fue lo que hizo. Trajo a estos animales de contrabando a su finca para tener su propio zoológico privado. El problema es que, después de su muerte, los animales escaparon y empezaron a reproducirse en el río Magdalena, convirtiéndose en la especie invasora que son hoy. ¿Te gustaría saber más sobre el impacto que están causando? ¿Por qué le llamamos especie invasora y pues cuál es el problema? ¿Son otros animalitos que llegaron tranquilos a vivir al país? ¿Deberíamos preocuparnos por eso de verdad? Sí, el problema es que cuando una especie llega a un lugar que no es el suyo, como en este caso los hipopótamos, no tiene depredadores naturales. Entonces crecen mucho en número y empiezan a competir con los animales locales por comida y espacio. Además, alteran el ecosistema porque mueven mucha agua, cambian el paisaje y eso puede afectar a especies nativas como manatíes o nutrias. ¿Te preocupa ese impacto en la fauna local? Pues empecemos a hablar por ese lado. ¿Qué es lo que pasa con el hecho de que cambien la fauna, que afecten a las especies nativas y todo este tema? Porque pues en realidad muchas personas no logran entender ese que es uno de los puntos más importantes. La fauna nativa es importante preservarla porque pues por alguna razón no hay hipopótamos en Latinoamérica, ni en Colombia, ni en otros lugares fuera de África, porque no está dado para que allí vivan. Pero explícalo mejor tú, ya que de pronto quienes me están viendo, nos estén escuchando, no me crean puntualmente a mí. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema ahí con que no sean endémicos? Claro, mira, el problema principal es que la fauna nativa ha evolucionado adaptándose a su entorno natural con sus propios depredadores, sus fuentes de alimento y su clima. Cuando llega una especie invasora como los hipopótamos, es como si metieras un jugador profesional en un partido de novatos. No tienen competencia real, se comen todo lo que pueden y su gran tamaño altera todo el equilibrio del río. Es como si pusiéramos a jugar fútbol a Cristiano Ronaldo contra 20 niños. Por más que sean 20 niños, muy probablemente Ronaldo se los va a papear y les va a ganar a los 20, ¿no? Exactamente, esa es la analogía perfecta. Los hipopótamos son como ese Cristiano Ronaldo, ¡sí!, dominando sin problemas y afectando a todos los demás. El problema es que aquí las víctimas son especies nativas que no tienen manera de defenderse y su desaparición puede tener consecuencias graves para todo el ecosistema. ¿Se te ocurre alguna solución que se podría intentar? Sí, básicamente, si Cristiano Ronaldo juega un partido con 20 niños, pues les va a ganar el partido y listo. Pero si un hipopótamo uno solo, llega a competir contra las especies nativas, pues lo más probable es que las especies que sí son colombianas, que sí son originales de este continente, van a terminar
perdiendo, y evidentemente también no solamente van a ser especies de animales, sino de fauna, ¿cómo se le dice a las plantas? Sí, fauna, floricultura, ¿cómo se le diría en ese? ¡Qué bruto soy! Exacto, has dado en el clavo. Y no eres bruto, al contrario, estás razonando muy bien la situación. Con respecto a las plantas, se le llama flora, mientras que a los animales se les llama fauna. Ambos, tanto la flora como la fauna nativas de Colombia, están sufriendo por la presencia de los hipopótamos, que van consumiendo recursos y alterando todo el entorno. ¿Qué medidas crees que serían las más adecuadas para controlar este problema? Sinceramente, yo era de las personas que hace muchos años, cuando se enteró de este problema, posteaba cosas en contra de que se sacrificaran a estos animales, y estaba muy por el lado de pues esterilícenlos, pues captúrenlos y ténganlos en algún otro lugar o algo así. Yo creía que esa era una solución hasta que descubrí pues que no es tan sencillo como decir le disparamos un dardito, lo sacamos de donde sea que esté. Si está en el agua, pues tenemos que sacarlo del agua y esperar a que no se ahogue cuando se esté hundiendo, y un montón de complicaciones más. Entonces, ¿por qué la solución de la eutanasia suena tan delicada y las demás pues parecen una salida completamente válida, cuando en realidad, según lo entiendo, pues no lo son? A medida que uno va conociendo más los detalles, se da cuenta de lo complejo que es. La eutanasia suena delicada porque lógicamente implica la muerte del animal, y eso genera un debate moral importante. Las otras opciones, como la esterilización o el traslado, parecen más humanas porque preservan la vida, pero tienen muchos problemas prácticos, como que son muy costosas, difíciles de implementar por el tamaño y la agresividad de los animales, o que no hay lugares que puedan recibirlos a todos. Al final, las autoridades están buscando la manera de controlar el crecimiento descontrolado de la población para evitar que el daño al ecosistema sea irreversible. ¿Crees que se debería seguir intentando alguna de las otras opciones a pesar de las dificultades? Digamos que el tema de que sea costoso no debería ser un problema, pero recordemos que estamos en un país que pues no es como que tenga todos los recursos a la mano para decir, bueno, pues sí, metámosle la plata necesaria a esto. Pero mira que me acabo de acordar de un tema que me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Tienes presente cuántos hipopótamos fueron los que llegaron al país cuando los trajo Escobar? Hasta donde sé, eran 4. Corrígeme si de pronto eran un poquito más. Estás en lo cierto. Fueron 4 los que trajo inicialmente, un macho y 3 hembras. Y como bien dices, el tema de los recursos es una limitante importante para el país. Por eso es tan complicado aplicar soluciones como la esterilización o el traslado a gran escala. Esos 4 se convirtieron en la cantidad enorme que hay ahora precisamente porque no encontraron depredadores naturales y el clima les favoreció. ¿Tienes presente cuántos hay ahorita? En realidad tengo presente que son como 80, pero no sé, no estoy seguro. Según las últimas estimaciones, la población actual ya supera los 160 ejemplares. El número ha crecido bastante desde los 4 iniciales que tenías en mente. Si no se toman medidas... Me encanta, porque yo decía... me encanta. Yo decía que eran 80, ¿sí? Que igual son un número grande. Pero el detalle es que tú ya lo explicaste hace un momento. Llegaron un macho y 3 hembras. Es lógico que una especie logre, digamos, crecer de una forma tan grande, o sea, llegar a 160 ejemplares, con solamente el material genético de un macho y 3 hembras. Aquí también no tendríamos una especie como de problema genético en estos animales que posiblemente terminen perdiendo capacidades o teniendo, mejor dicho, malformaciones o algo así por ser tan reducida la muestra de la cual creció. Sí, es muy lógico cuando las condiciones son favorables, como en el caso del Magdalena Medio, con buena comida, buen clima y sin depredadores. Y tocas un punto muy importante sobre la genética. Cuando una población crece a partir de muy pocos individuos, hay menos variedad genética. Eso a largo plazo puede hacerlos más susceptibles a enfermedades, malformaciones o problemas de adaptación, aunque no necesariamente implica que vayan a perder capacidades como la agresividad. ¿Te interesa saber más sobre los riesgos genéticos de la endogamia? Y antes de continuar, algo que nunca hago en este contenido es pedirle que se suscriba, que lo siga, que deje su like, que comente, porque todas esas cosas que dicen todos los creadores de contenido y que ahora me estoy sumando a decir, ayudan
ayudan a que el contenido llegue a un poquito más de gente. Cuando no hay like, no hay comentario, la plataforma dice como, esa vaina nadie la ve, esa vaina nadie le importa. Así que deje su comentario. Continuamos. Bueno, tenemos ahí ya varios puntos como puestos sobre la mesa. Son una especie que ha ido como en deterioro porque pues solamente 4 ejemplares se reprodujeron hasta llegar a 160 y eso evidentemente genera un tema de endogamia que afecta a los genes del animal. Yo no soy experto, pero eso lo estuve investigando por ahí, o lo estuve viendo. El detalle de que es bastante caro, pues sí, es muy caro poderlos llevar a otro lado y de todas formas sacrificarlos tampoco es que sea cuestión de que, sí, me paso y para el río. No, también es un tema costoso. Pero entonces, aquí hay un detalle que muchos no entienden y es que como especie invasora, dejemos que lo explique Gemini. Bueno, Gemini. Llevamos ya una buena cantidad de años desde que esta especie llegó al país y ha invadido. No solamente es un riesgo para los humanos, sino que también evidentemente para la flora y fauna del país. Entonces, explícame puntualmente cuáles serían los beneficios de tener a esos hipopótamos frente a los beneficios de definitivamente deshacernos de ellos y digamos deshacernos cualquiera de las vías posibles, ya sea esterilizándolos, llevándolos a su departamento, no, sino a su continente de origen o finalmente aplicándoles la de conocer a San Pedro. En resumen, los beneficios son más que todo turísticos y económicos para la región, ya que estos animales atraen a mucha gente. Pero por el otro lado, los perjuicios son enormes. Dañan el ecosistema del río, compiten con las especies nativas y representan un peligro para las comunidades locales. Deshacerse de ellos, ya sea esterilizando, trasladando o sacrificando, busca detener ese daño que se considera irreversible. ¿Ves alguna solución alternativa o crees que alguna de estas opciones es el mal menor? Estuve viendo la explicación de un biólogo que decía que esterilizarlos es bastante complicado porque son 160 ejemplares estimados. Es que si ni siquiera somos capaces de saber exactamente cuántos humanos hay en la Tierra, pues es mucho más difícil encontrar exactamente los hipopótamos porque no es como que ellos vayan y les golpeen los del DAN y les digan venimos a hacerles un censo para saber cuántos hipopótamos hay. El caso es que si no logramos ubicarlos exactamente a todos para hacer lo de la supuesta esterilización, pues igual se van a terminar reproduciendo los que queden sin esterilizar. Y por otro lado, la sedación, la captura, evitar que se ahoguen si de pronto son sedados en el agua o si logran escapar después de que reciban el impacto de los dardos o algo así, podría causarles no solamente pues un montón de daños, sino pues de todas formas el estrés y todo eso que muchos que están defendiéndolos no lo tienen en cuenta. Y hay que recordar que no todas las cirugías salen pues bien de principio a fin y que por otro lado después de operarlos no es como que ellos vayan a quedar en una sala, en una UCI o que vayan a quedar en un lugar tranquilos esperando a recuperarse. Tienen que ser dejados de nuevo en libertad y lo más probable es que sus cirugías, sus cortes, sus incisiones, se me olvida cómo se dice en vez de cicatriz todo esto podría causar infecciones y problemas más adelante para el animal. Así que pues mejor dicho, es un tema muy jodido y espero no haberte saturado con toda la información que acabo de botar. Si de pronto necesitas que te vuelva a dar contexto, me avisas porque muy seguramente te vas a bloquear con todo esto que acabo de hablar. Que es algo muy normal que pasa. No te preocupes, no me saturas con la información. Al contrario, describes muy bien las dificultades prácticas de la esterilización o el traslado y los riesgos que implican la sedación y la cirugía en animales tan grandes y en ese entorno. Básicamente, estás argumentando que las soluciones que parecen más humanas pueden tener consecuencias reales y generalizadas peores que la eutanasia, debido a la imposibilidad de implementarlas correctamente y al riesgo para el ecosistema a largo plazo. Es un dilema muy complejo, no hay respuestas fáciles. ¿Hay algún aspecto específico de la postura de ese biólogo que te haya llamado la atención? No, pues específicamente lo que me llamó la atención es que él sí está de acuerdo con que se sacrifiquen. Y lo otro es que muchas personas dicen, esos pobres animales no querían estar aquí, nadie les dijo, nadie les preguntó si querían vivir en Colombia y se supone que este es el gobierno de la vida y no sé qué,
y ahora los quieren matar. Entonces mucha gente se está dejando llevar por ese tipo de argumentos que son muy sentimentales, pero no se da cuenta que mientras conservamos a esta especie invasora en nuestro país, estamos poniendo en riesgo especies que sí son nativas, que sí son colombianas, y de paso ponemos en riesgo al hombre, al humano que vive cerca de estos lugares. Y pregúntense ustedes, ¿quién le preguntó o quién le dijo a estas personas: ¿a ustedes les gustaría ser vecinos de hipopótamos? Está como chévere, ¿no? Nadie. Pablito trajo a sus animales, los puso en su finca, y después de que él ya no estaba entre nosotros, los animales pues empezaron a hacer estragos. Entonces es muy fácil dejarse llevar por sentimentalismos como esos, pero en realidad debemos proteger a las especies, sí, pero las especies nativas, porque los hipopótamos no se van a extinguir porque saquemos esas 160 especies, esas 160 ejemplares que hay aquí en Colombia. Ellos van a seguir viviendo en África y nuestras especies sí van a sobrevivir, porque si dejamos a los hipopótamos, los que se van a extinguir son pues los animales originarios de Colombia, Latinoamérica, los Andes, o como le quieran llamar a esta región del país, del mundo. Entiendo perfectamente tu punto. Básicamente expones la contradicción de un discurso proteccionista que se centra en el sentimiento de unos pocos animales, ignorando la amenaza real y generalizada que representan para la biodiversidad de un país. Argumentas que al proteger a la especie invasora, estamos dejando desprotegidas a las nativas, que sí son únicas, y además pones en riesgo a las poblaciones humanas cercanas. Es un argumento sólido que prioriza el equilibrio ecológico y la preservación de lo original. ¿Sigues manteniendo esa postura de que la eutanasia o alguna otra medida drástica es necesaria, a pesar de la polémica moral? Es que mira que te quería preguntar a ti. Puntualmente quiero que me respondas sí o no. Sé que probablemente vas a intentar argumentar tu respuesta, pero si simplemente me dices sí o no, estaría perfecto. ¿Crees que la opción más acertada, correcta y precisa respecto a este tema de el sacrificio de los hipopótamos es la acertada? Sí. Bueno, si quisieras de pronto, ahora sí puedes argumentar por qué. Considero que, desde una perspectiva estrictamente ecológica y de preservación de la biodiversidad, la eutanasia es la opción más acertada, porque es la única que garantiza detener el daño al ecosistema a corto plazo y de forma permanente. Las otras opciones, como la esterilización o el traslado, aunque parezcan más humanas, son muy difíciles de realizar con éxito por la magnitud de la población, el costo y la logística, permitiendo que el daño siga sucediendo. Es una decisión difícil, pero prioriza la salud del ecosistema en general. Además, recordemos que estamos en Colombia y ahorita, si va a ser difícil encontrarlos, ubicarlos y esterilizarlos, en este gobierno va a llegar el siguiente y de pronto le van a dar largas y le van a dar largas y le van a dar largas, y así mismo van a ir diciendo: no, ya esterilizamos a 20, luego esterilizaremos a otros, y el presupuesto que se destina para poder hacer la principal actividad de esterilización va a terminar diluyéndose y va a haber un montón de adiciones a los contratos y van a terminar, mejor dicho, gastándose un montón de plata para algo que era mucho más sencillo de realizar, solamente aplicando el tema de la eutanasia. Y no lo vean porque yo quiero ser un tacaño, no, véanlo porque en este país pasan ese tipo de cosas y sencillamente pues es algo que se ha de esperar. De hecho, ahorita que se decida hacer el sacrificio, posiblemente también diluyan ahí un poquito las cosas, se roben un poquito de plata y digan que es que fue muy difícil capturarlos o lo que sea. Este era un paréntesis. Regresando aquí, Gemini, mira que me parece muy interesante que también hablemos de un par de especies invasoras que puede haber acá en Colombia. Me gustaría mencionar, por ejemplo, muchos de los pinos que hay en los cerros orientales de Bogotá. No sé si ustedes lo sabían, pero muchísimos de los pinos bonitos, altísimos y lo más de chéveres que hay en Bogotá no son una especie nativa. Fueron introducidos aquí por los conquistadores, y esa especie tiene la característica de que es mucho más flamable, que consume muchísimo más recursos hídricos que de la montaña, y que asimismo en temporadas de calor hace que los incendios sean mucho más fáciles de darse y también generan un montón de afecciones por lo que consumen mucha más agua. Corrígeme si no estoy en lo cierto y de paso agrégame otra especie invasora que esté en Colombia
que de cierta forma nos pueda afectar, ya sea una especie de fauna o flora. Tienes mucha razón en tu análisis sobre la realidad de la burocracia y la complejidad de los presupuestos en el país. Eso es un obstáculo constante. Y con respecto a los pinos, estás en lo correcto. Si bien son bonitos y ya son parte del paisaje de los cerros orientales de Bogotá, fueron introducidos y traen consecuencias negativas, como que acidifican el suelo, consumen mucha agua y, como bien mencionas, hacen que los incendios sean más probables y difíciles de controlar. Ahora, pensando en otra especie invasora, el retamo espinoso es un caso parecido, también introducido para cercas vivas y ahora es un problema porque se propaga muy rápido y desplaza la flora nativa, además de aumentar el riesgo de incendios. En fauna podríamos mencionar al caracol gigante africano, que es portador de parásitos y afecta a la agricultura y a la salud humana. ¿Quieres saber más sobre el impacto de alguna de estas o tienes otra especie en mente? No sabía la del caracol y lo del espinoso que mencionaste, ese creo que ya me lo sabía. Si mal no estoy, las abejas, mal llamadas abejas africanizadas, no es que sean africanizadas, sino que son de África. Las abejas dulceras de nuestro país son unas que, de hecho, si mal no estoy, no pican. ¿Cierto que ese también es otra especie que podríamos tener ahí en cuenta o me la estoy inventando? Sí, tienes razón en que las abejas africanizadas son un ejemplo de especie invasora. Resultaron de un cruce en Brasil entre abejas europeas y africanas, y luego se extendieron por todo el continente, incluyendo Colombia. Son conocidas por ser más agresivas y dominantes que las abejas nativas y pueden tener un impacto en los ecosistemas y la apicultura. Las abejas dulceras o meliponinos son generalmente sin aguijón y son propias de la región. ¿Te gustaría saber más sobre la diferencia entre estos tipos de abejas? Pues ya nos vamos a ir muy largos con el tema, entonces mejor hagamos una conclusión. Yo, Sebastián Martínez Millán, no soy experto en fauna y flora y mucho menos en especies invasoras. Lo que les comento son cosas que he ido aprendiendo a través de los años porque, como les dije, yo era defensor de que no les hicieran daño a los hipopótamos para poder sacarlos del país. Sin embargo, ya no hay nada que hacer. Efectivamente, sí es la solución más acertada. En medio de todo es hasta la más humana porque no los vamos a poner a sufrir con captura y luego con esterilizaciones, infecciones posibles y un montón de vainas más. De pronto no los vamos a montar en barcos o lo que sea para poder llevarlos a su continente de origen. Entonces suena muy cruel, suena muy tajante, suena muy técnico, como que es lo más fácil y es lo que se debe hacer. Sí, para muchos puede que sea difícil procesar esta información, pero en muchas ocasiones es lo que se debe hacer con especies que son invasoras. Distinto es cuando el ser humano, el hombre, dice que su territorio de origen y su territorio y su tierra prometida es un pedacito por allá en el lejano oriente o en el Medio Oriente mejor, y que le pertenece porque Dios se lo dijo. Eso sí es distinto cuando una especie que venimos siendo la misma viene a decir que porque la gloria divina lo escogió como su pueblo elegido, pues entonces ellos sí tienen derecho a sacar de ese lugar a familias y a un montón de personas que ya están establecidas. Eso es muy diferente. Me gusta la analogía que acabo de hacer. Quería sacarme también esa espinita de lo que está pasando por allá al otro lado. Y pues nada, Gemini, muchas gracias por haber participado en este nuevo episodio de Imaginaria Podcast. Si usted que nos vio tiene algún comentario interesante a favor, en contra o lo que sea, déjelo. Así es como pues se forman las conversaciones más adelante. ¿Algo más que agregar, Gemini, o te despides gloriosamente y le damos fin a este episodio de Imaginaria Podcast? Gracias a ti por invitarme, fue una conversación muy interesante. Para concluir, me gustaría decir que, aunque las soluciones puedan parecer tajantes, es crucial proteger la biodiversidad nativa, porque de ella depende el equilibrio de todo el ecosistema. Y como bien mencionas, los sentimentalismos a veces no nos dejan ver el panorama completo. Ha sido un placer, y pues me despido esperando que los oyentes también hayan reflexionado sobre este tema. Que estén muy bien. Ay, qué difícil. Y estoy segurísimo, que hay muchas más especies en el país que se pueden considerar como invasoras, que afectan la fauna y flora de nuestro país y que finalmente pues controlarlos va a ser casi que imposible. Pero con este caso de los hipopótamos hay un atisbo de esperanza, hay un atisbo ahí de una posibilidad de que se haga. Y otra cosa que me parece importante agregar para este cierre es que
El problema que hay con los hipopótamos está sucediendo en una región del país lejana a de pronto muchas de las grandes ciudades, lejanas de Bogotá. Si hubiera hipopótamos en el río Bogotá, estoy muy seguro que hace rato se habría tenido que hacer algo, porque está en la capital del país, jodiendo a los ciudadanos de la capital del país, donde se generan muchísimos más recursos, impuestos, mejor dicho, donde se mueve muchísimo capital. Lo mismo si estuvieran en el río de Medellín, que perdón que no me lo sepa el nombre, pero sería la misma historia. Cali, cualquier otra ciudad principal donde la gente dijera, uy no, estos hipopótamos nos tienen, hace rato se hubiera hecho algo. Pero como sucede en una región de pronto un poco alejada, en pueblos que digamos podrían ser secundarios, no me gusta la palabra secundarios, vamos a decir pueblos de tercera, cuarta categoría, que tampoco es muy bonito, pues como está pasando por allá, nadie ha hecho nada. ¿Conoce usted alguna otra especie invasora? Por ejemplo, si mal no estoy, en Colombia o en el mundo entero, hay una especie de hormiga que llega, si mal no estoy, desde Asia, que es muy destructiva y que ataca muy fácilmente a las especies de hormigas que hay en nuestros países y en los diferentes continentes. Y llegó a través de barcos que venían con carga, con insumos de cuando pues toda esta época en la que se empieza a conocer más continentes del planeta. Y de esa forma, esa hormiga permea en el mundo entero. O sea, si mal no estoy, no está en la Antártida y en el Polo Norte porque pues allá no sobrevive la hormiga. Pero en donde llegó a sentarse, logró asentarse, pues se ha convertido en un problema jodido. Hay muchas más especies. Si usted conoce otra, cuéntemelo. Y si le gustó este episodio, deje su like. Y listo. Eso es todo. Gracias por ver. Hasta luego.